podía librar a su hijo. Dios no podía dejar que bajara de la cruz, aunque Jesús podía decidirlo, pero Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y los ladrones lo insultaban del mismo modo, y que estaban muriendo en una condenación similar, estaban ahí en ese lugar donde ellos merecían por esa muerte, por ese castigo, mas Jesús ningún pecado había hecho. Eso es lo tremendo, que tú y yo sí éramos bien pecadores, amén. Y el que no se crea pecador es que de veras no le ha amanecido. Pero hay algo, hermano, en la persona religiosa que no entiende por qué Jesús está muriendo, no sabe a dónde va a pasar la eternidad, porque no quiere reconocer que es el pecado que hay en su corazón que llevó a Cristo hasta la cruz del Calvario, por el cual Dios lo desamparó, le volteó la espalda, porque Dios no puede mirar el pecado, porque Dios es santo, 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 3 veces santo, y Dios aborrece el pecado. La Biblia dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. La misma creación se daba cuenta de que alguien muy importante estaba muriendo allí en esa cruz, que alguien que estaba muriendo hizo que se sacudieran, se tambalearan los cimientos de la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Hubo tinieblas y hubo temblores y hubo evidencias de que había alguien ahí poderoso. Yo creo que la sangre que Jesús estaba derramando hacía tal impacto y tal, hermano, en la tierra, que estaba sintiendo el poder de la sangre, de esa sangre inmaculada, porque el único que no conoció pecado se llama Jesús, el único inmaculado es Cristo Jesús, el único que murió sin tener culpa se llama Cristo Jesús, y tú y yo necesitamos esa sangre que brota de Manuel para que seas santificado y liberado del pecado original. Tú necesitas esa sangre, porque sin el derramamiento de sangre de Jesús no hay remisión de pecados. Y luego cerca de la hora novena, como a las 3 de la tarde, cuando el sacerdote en el templo levítico, en el templo judío, estaba el fuego del holocausto, estaba por entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo. A esa hora Jesús exclama la palabra de introducción: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo lloraba esta mañana porque dije, qué miserables somos nosotros los pecadores y aún los cristianos, que no nos damos cuenta cuánto costó el sacrificio que Jesús hizo, que una persona, ninguna persona estaría dispuesta a morir por ti, menos en una cruz, a pagar por ti en este mundo que está cambiando constantemente. Pero Jesús dijo: yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla, tengo poder para agarrarla para atrás. Jesús murió en esa cruz, y déjame decirte, hermano, ¿cuántos de nosotros como padres, mirando a nuestro hijo sufrir, mirándolo castigado y ofendido y escupido, le voltearía la espalda? Levante su mano. Yo creo nadie. Si estuviera en la cárcel, ibas. Pagabas. Si estuviera tirado, golpeado, ibas y lo defendías. Quizás podía ser, yo creo que lo que hubiera a tu mano para librar a tu hijo de ese peligro, de ese castigo. Pero Dios no hizo nada. El padre se quedó callado, se quedó en silencio. Siempre se ha dicho que volteó la espalda. Yo creo que sí, porque Dios no puede ver la espalda, el pecado del hombre, no puede ver ni siquiera el más mínimo pecado, y cayó sobre su propio hijo. Estaba siendo castigado en tu lugar por tus culpas.
estaba ahí porque tú y yo nacimos pecadores y somos pecadores por naturaleza. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la historia sigue, dice que algunos de los que estaban ahí decían, Elías llama. Al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Sabes, hermano? Que el poder de la sangre de Cristo es sin igual. La religión no puede salvar al pecador. El bautismo de niño no puede lavar los pecados. Pero una sola gota de la sangre de Cristo puede limpiar al más miserable, más sucio pecador. Él lo hizo conmigo, lo hace contigo y con cualquier persona que le crea. La Biblia dice, hermano, que estando ahí crucificado, Jesús expiró, entregó el Espíritu, murió literalmente. Entonces el velo del templo se rasgó. ¿Cuál templo? El templo de Jerusalén, el templo de los judíos. Había un velo que privaba de entrar ahí. Solamente el sacerdote judío podía entrar una vez al año. Y tenía un velo donde impedía ver la gloria de Dios, ver la presencia de Dios. Pues ese velo se rompió de arriba hacia abajo, dando a entender que ya Dios no iba a aceptar ni el bautismo de niños, ni sacrificios de hombres, de animales, que solamente la sangre de Jesucristo había entrado, no solamente al lugar santísimo de ahí de Jerusalén, sino había entrado a la misma presencia del lugar santísimo, delante del trono de Dios, del trono de su gracia. Había llegado esa sangre para dar testimonio que todo aquel que reciba ese Cristo, esa sangre, sea salvado, sea liberado del poder del pecado, del poder de la muerte, del poder del infierno. La sangre de Jesucristo nos libera de morir en la eternidad sin Dios. Dios desamparó a su Hijo. Dice la Biblia que los sepulcros se abrieron, que el velo se rompió, y dice la Biblia también que se levantaron algunos de los sepulcros y entraron a la ciudad santa, Jerusalén, y el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, que anteriormente se burlaban al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Qué tremendo es que Jesús muere por su pueblo, que Jesús paga por nosotros, y Dios lo desampara allí en la cruz, lo ignora, no contesta su oración. La Biblia dice que mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá, pero Dios no contesta a su Hijo. El que no conoció pecado no le hace caso, lo ignora, porque está cargando nuestros pecados, está cargando el pecado de todo el mundo. Y Dios escucha las palabras, pero no responde. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Dios desamparó a su Hijo, porque vio el pecado en él, el pecado tuyo, el pecado mío, ¿qué será del pecador que vive constantemente en pecado, en desobediencia, ofendiendo y quebrantando la ley de Dios, adulterando, matando, emborrachándose, haciendo toda clase de pecados?